Buenas noches, estimados vecinos. Muchas gracias por conectarse a la reunión. Vamos a silenciar, por favor, los micrófonos y ya les voy a compartir pantalla, por favor, de la charla que se va a dar esta noche. Y me confirman, por favor, si pueden ver. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, la charla del día de hoy en la cual estamos reunidos, vamos a hablar sobre la normativa ecuatoriana que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El desarrollo de la sociedad en cuanto al alto índice de crecimiento poblacional y el uso frecuente de los TICs ha buscado la manera de implementar en su medio social el uso tecnológico, teniendo como acontecimiento importante la importante propagación del COVID-19. Por tal motivo, las personas nos vimos en la obligación de utilizar medios digitales a fin de poder comunicarnos. Al hablar de los derechos digitales, estamos haciendo alusión a todo el conjunto de derechos que en la vida cotidiana podemos tener, pero enfocados en el ámbito digital. Podemos mencionar que los derechos digitales que poseemos radica desde la base fundamental, que es la información y la comunicación propagada en el Internet. El uso desmedido de la tecnología, sus redes sociales y en sí la carga de información personal difundida en lugares digitales donde no se tiene control de quienes pueden visualizar y utilizar dicha información, ha ocasionado que se incremente altos niveles de delitos cibernéticos y consigo un sinnúmero de situaciones donde lo más afectados son los niños, niñas y adolescentes. En la actualidad, uno de los principales deberes del gobierno ecuatoriano es acatarse y recoger cada uno de los derechos estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la ONU, la cual su finalidad principal es fomentar el respeto y garantizar los deberes, derechos y obligaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes. A través de las diferentes normas, leyes y códigos, el Estado ecuatoriano busca implementar y resguardar los derechos de uno de nuestros grupos de atención primaria, como lo son los niños, niñas y adolescentes. Al ser el Internet una de las principales plataformas de información y comunicación, es el medio que actualmente se utiliza para el ejercicio de la libertad, para la expresión de la libertad, perdón. El navegar en Internet trae consigo ventajas y desventajas, porque las sociedades modernas dan uso desmedido a las plataformas virtuales y por tal razón no miden el peligro latente al que estamos expuestos. Esto quiere decir que hoy en día en redes sociales estamos todos expuestos a varios peligros, como extorsión, amenazas, inclusive estafa. Por eso es muy importante el saber manejar nuestras redes sociales y los medios digitales. La problemática actual lleva consigo varias estrategias que se deben canalizar en medio de la sociedad, pues el factor esencial es llegar al grupo más vulnerable de la población, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Tanto las empresas privadas, así como las entidades públicas, deben participar de políticas, programas y proyectos donde se involucren de manera activa a nuestros niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de guiarlos con cultura comunicativa y estos sean capaces de alertar sobre los diferentes riesgos que trae consigo el navegar en Internet.
Hoy en día la mayoría de empresas están fomentando la cultura de lo que es cómo navegar en el Internet, cómo cómo ser cultos al momento de manejar nuestras redes sociales, ya sea en casa como en nuestro lugar de trabajo. Actualmente se habla mucho de la libertad de expresión como parte del proceso de información, de nuestra sociedad. Silenciemos los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Ya que es un derecho para vivir en una sociedad justa y abierta en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos. El poder comunicarnos y expresarnos libremente ha traído consigo un sinnúmero de problemas, ya que no todos tenemos las mismas perspectivas. Hoy en día, al momento de tener una red social para tratar de comunicarnos mejor, ya sea con nuestras familias, con nuestros parientes que no estén cerca de nosotros, ha llevado consigo que ciertas personas la utilicen de una mala manera, en que ha llegado inclusive a casos de estafa, de extorsión, como les comunicaba en primera instancia. Entonces, por eso nosotros, al momento de comunicarnos y expresarnos libremente, debemos ser muy responsables. La normativa. Por favor, alguien tiene el micrófono encendido, que lo apague. Gracias. Mil disculpas, que suele pasar en las mejores familias. Muy bien, continuamos. La normativa en el Ecuador. Ecuador, como Estado de Derecho y Obligaciones, a través de la función legislativa y su norma, busca regularizar y garantizar el uso de datos personales. Por tal razón, en cada una de sus leyes y códigos, pretende normar cada situación para que no exista la vulneración de derechos. Empezando así con nuestra ley suprema, que es la Constitución 2008. Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta lo siguiente. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Señor Luna, por favor, silencie su micrófono. Disculpa que te interrumpa, no estás compartiendo las fotos. Perdón. Listo. Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado. Se fue el internet. El artículo 39 no sé, ¿me escuchan algo? ¿Me escuchan tal vez? Sí, te escuchamos. Ok. A ver. No puedo compartir. Ya. Disculpen nuevamente, tengo intermitencia con el internet. ¿Sí me escuchan ahí?
No, sí, ya. Sí Ok, se le escucha, jefe. gracias. El artículo 39, el Estado garantizará los derechos de los jóvenes, de las y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Constitución de la República del Ecuador. Derechos de libertad, artículo 66. Se reconoce y se garantizará a las personas, inciso 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y a la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Código de la Niñez y Adolescencia. El artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia menciona la definición de niño, niña y adolescente, para lo cual dice que niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. Artículo 53. Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad y su vida privada familiar y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas de conformidad con la ley. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Registro Oficial 459 del 26 de mayo del 2021 nos indica lo siguiente. El 26 de mayo del 2021 se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la misma que tiene como finalidad proteger la confidencialidad de la población en cuanto a los datos personales. El artículo 21, derecho de niñas, niños y adolescentes, a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, además de lo presupuesto establecido en el derecho a no ser objeto de una decisión basada única y parcialmente en valoraciones automatizadas, no se podrá tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes, a menos que se cuente con una autorización expresa del titular o del representante legal, o cuando dicho tratamiento esté destinado a salvaguardar un interés público esencial, el cual se evalúe en atención a los estándares internacionales de derechos humanos y como mínimo satisfaga los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y además incluya salvaguardar específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados. El artículo 23 nos habla del derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías, de la información y de la comunicación. En estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura de sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El artículo 24, ejercicios de derecho. El Estado, entidades educativas, organizaciones de la sociedad civil, proveedores de servicios de la sociedad de la información y el conocimiento, y entre otros entes relacionados dentro del ámbito de sus relaciones, están obligados a promover información y capacitación relacionadas con el uso y tratamiento responsable,
adecuado y seguro datos personales de niños, niñas y adolescentes, tanto a sus titulares como a sus representantes legales, de conformidad con la normativa técnica emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales. La Ley Orgánica de la Comunicación. Derechos de libertad, artículo 17. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo y aplicación de la presente ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, e incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. El Código Orgánico Integral Penal. Esta ley tiene como finalidad proteger especialmente la intimidad, integridad física y datos personales de una manera punitiva. Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. El artículo 178, violación a la intimidad, nos indica que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos de voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Conclusiones. El Ecuador, al ser un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, a través de la implementación de las diferentes normas y de sus políticas públicas, busca promover y garantizar los derechos de niños y niñas y adolescentes. Es deber de todo ser responsable de lo que se propaga en Internet, ya que existe varios peligros a los que se exponen al difundir información personal. Los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información están claramente estipulados, pero también hay que considerar que no todos los derechos, no todo es derecho, sino que también existen obligaciones. Por eso, como les comentaba al principio, hoy en día es muy importante saber lo que vamos a difundir en nuestras redes sociales. Como recomendación, es muy importante no difundir fotos de nuestros hijos, hermanos, de algún bien material que tengamos, porque a raíz de esto hay personas que pueden abusar, pueden llegar a tal punto de extorsionarnos, de amenazas. Entonces, por eso es muy importante saber y tener un límite lo que vamos nosotros a exponer, ya sea de nuestra vida personal, privada, laboral, para no caer en redes de estas personas que pueden aprovecharse de eso. Para culminar, puedo decir que el Internet y sus diferentes plataformas fueron creadas con la finalidad de ayudar en diferentes actividades diarias a las personas, así como a la información, comunicación y entretenimiento. Como todos sabemos, en el 2020, lo que fue el COVID-2019, la tecnología fue algo muy importante. La mayoría nos comunicábamos a través de ella, ya sea por WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que son las redes sociales, lo que nos ayudó a desarrollar más y a usar más, lo cual hoy en día se hace. Perdón un ratito, por favor. Pero no me sale aquí. Ok, perdón. Bien, entonces, esa es la charla, estimados vecinos, que les he venido a compartir. Disculpen
disculpen los inconvenientes, lastimosamente sucede, ¿no? Entonces yo les agradezco por haberse conectado. No sé si tienen alguna pregunta, que esté todo claro. De antemano les agradezco mucho su presencia mediante este medio digital. Como les indicaba, que hoy en día es muy importante los medios de comunicación. Entonces, de mi parte, eso sería todo. Si me esperan, por favor, un ratito. Quiero compartirles esto. Se los pueden. Por favor. Eso es, estimados vecinos, pues yo les agradezco mucho. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco.